Provincia Autónoma Ultramar de España. Gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un programa especial sobre la ciudadanía americana de los puertorriqueños y tenemos dos invitados muy especiales que han estado anteriormente. Uno de ellos es Emilio Ramos, Emilio Acosta Ramos. ¿Cómo está? Un saludo, Emilio. Hola Samuel, bueno, un saludo para ti también, encantado de estar una vez más con ustedes, los hermanos de Puerto Rico, provincia autónoma de España, y también encantado de compartir con mi hermano y contertulio de siempre, Antonio Moreno Ruiz. Un saludo para los dos. Antonio, ese es el otro historiador que tenemos con nosotros. Un saludo, Antonio. Un saludo y encantado siempre de estar contigo y con Emilio y con toda la gente de nuestra hispanidad. Esta hispanidad, qué bueno. Como dije, hoy vamos a hablar de la ciudadanía americana de los puertorriqueños, porque eso es un tema que hoy en día se está debatiendo mucho, y creo que es importante que formemos un debate sano, que podamos hablar. Y la ciudadanía americana, para los que no lo saben, fue otorgada en 1917 con la ley Jones a los puertorriqueños. Hay un debate y yo he conseguido un poco de evidencia de que esa ciudadanía está limitada para los puertorriqueños. Está bajo el amparo y la soberanía del Congreso de los Estados Unidos y no de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, si un puertorriqueño se muda para los estados, entonces la ciudadanía va a estar cubierta por la Constitución de Estados Unidos. Aquí el tema que vamos a hablar es el deseo, el celo que hay por tener esa ciudadanía y no perderla, y cómo eso nos puede a nosotros, los que deseamos que Puerto Rico vuelva con España, nos puede interrumpir que eso se logre. Yo entiendo, en mi opinión, que mientras el puertorriqueño quiera mantener esa ciudadanía, va a ser un poco difícil que Puerto Rico se reunifique con España, porque no va a querer perderla, no va a querer debido a muchas razones. Y me gustaría que Emilio o Antonio comentaran cuál es el punto de vista de ustedes en cuanto a esa ciudadanía en términos de que los puertorriqueños se reunifiquen con España. O sea, ¿la ciudadanía es un obstáculo o cómo ustedes lo ven en ese punto? Yo es que, Samuel, te comentaba y te sacaba estos días el tema, porque me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que Cuba está en el candelero. Por fin, parece ser que una parte del pueblo cubano se está levantando contra la tiranía, y me llama la atención de que ya hay periodistas, como el peruano Aldo Mariátegui, que analizan el asunto y dice que hubiera sido de Cuba si Cuba fuera una comunidad autónoma española. Sería muy parecida a las Islas Canarias. No es solo Aldo Mariátegui, que bueno, al fin y al cabo es un periodista que conoce la realidad de España porque ha vivido, y de hecho creo que sigue residiendo en España, pero como Aldo Mariátegui yo escucho otras voces que dicen lo mismo de Cuba. Oye, ¿qué tal si Cuba fuera una autonomía española? Que es lo que defiende el amigo nuestro Ferran Núñez, ¿no? Con el que hago el diario digital Españoles de Cuba. Ahora bien, lo que sí me llama la atención es que tanto Mariátegui como otros periodistas de nuestra hispanofera no reconocen el mismo caso para Puerto Rico, y no es que lo hagan con mala intención, sino que simplemente ellos dicen, oye, qué tranquilo que está Puerto Rico gracias a que tiene ciudadanía americana. Entonces ellos lo suelen equiparar al caso de las Antillas holandesas o de los departamentos franceses de ultramar, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, sin entrar en malas intenciones, porque realmente no las hay, desdibuja mucho la realidad, como tú bien has empezado, compleja de esa ciudadanía, de esa supuesta ciudadanía americana de los puertorriqueños, que bien es verdad que no se puede entrar a las bravas contra el pueblo de Puerto Rico y decirle, no, te voy a quitar la ciudadanía. No, hay que analizar el caso pausadamente. Hay que ir con pedagogía, no hay que adquirir tonos belicistas. Nosotros no queremos una guerra con Estados Unidos, no es esa vaina. Ahora bien, hay que explicar por qué esa supuesta ciudadanía no permite el libre comercio a Puerto Rico, por qué Puerto Rico realmente no tiene representación política, y por qué, como tú bien dices, Samuel, desde el año 1898 la leyenda negra convertida en arma política, por qué cambia el paradigma de Puerto Rico de recibir
emigración de la península y de las Islas Canarias a no tener más alternativa que el puertorriqueño emigrar, porque el puertorriqueño hasta 1898 no sabía lo que era emigrar prácticamente. Sin embargo, cambia el paradigma completamente a nivel económico y a nivel político desde 1898, con una separación de España que Puerto Rico jamás pidió. Hay que ser claros en esto. La guerra en Cuba los separatistas la tenían perdida. Pero bueno, sí es verdad que hubo un movimiento separatista cruento, pero en Puerto Rico jamás. Lo intentaron y no pudieron. Entonces, no hay que empezar diciendo, no, ciudadanía americana fuera. No. La situación de Puerto Rico es compleja. Lo que hay que entrar es, como yo digo, haciendo pedagogía, es decirle, Puerto Rico no tiene libre comercio, no tiene representación política, nunca pidió separarse de España con estos temas, porque yo veo que muchas veces sin malas intenciones, parece ser que es que Puerto Rico nada en la abundancia y que los puertorriqueños todos están a gustísimo. Si es verdad que Puerto Rico no está viviendo la situación de Cuba actualmente, ¿no? Por más de 62 años de dictadura. Pero oye, que Puerto Rico, como tú bien has empezado, hay muchas aristas que no se están diciendo y no están llegando a la gente. Eso es correcto. Emilio, ¿cuál es tu opinión en esto? No. Bueno, mi opinión es algo parecida a la de Antonio, ¿no? Que hay que llegar con pedagogía, porque si empezamos a hablar de la nacionalidad estadounidense, la mayoría de los puertorriqueños no van a querer perderla, ¿no? Porque para ellos les es fácil emigrar a Estados Unidos con este pasaporte, y más en los actuales momentos económicos que está pasando la isla, ¿no? Ahora bien, con respecto a lo que comenta Antonio sobre este periodista peruano, yo me imagino que, claro, él lo está comparando es con la realidad del resto de países hispanoamericanos, con el resto de los países independientes, que los problemas de estos países son mucho más graves que los que afronta Puerto Rico, ¿no? Entonces, claro, muchos dirían, por ejemplo, en Venezuela, que los gringos nos invadan y que nos den la nacionalidad. Claro, porque la situación de Venezuela es catastrófica. Y esto lo podemos ver porque tengo muchos amigos que tienen veleros y viajan al Caribe, y cuando pasan por las islas tratan de evitar las islas que son independientes porque son peligrosas. Los pueden robar, los pueden asesinar, le pueden hacer cualquier cosa en esas islas. En cambio, las islas que son dependientes todavía de países europeos o americanos, como en el caso de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pues se ve que hay una diferencia, ¿no? O sea, son países que funcionan turísticamente, no hay tanta delincuencia, aunque en Puerto Rico últimamente ha crecido un poco la delincuencia, pero no, bueno, a niveles de Venezuela, Colombia, México, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que este periodista peruano pues está haciendo esa comparación, ¿no? Con respecto a Hispanoamérica. Ahora bien, hay que hacer la pedagogía a decir de que, claro, tienen la nacionalidad estadounidense, pero no son plenamente estadounidenses. No. Para poder adquirir los mismos derechos que tiene un estadounidense, tienen que mudarse o emigrar al continente, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces, si tú quieres vivir en Puerto Rico, pues no puedes escoger al presidente que te representa, no puedes escoger unos senadores que tengan acción dentro del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, hay que decirle los pros y los contras. Si nos ponemos a ver, Puerto Rico uniéndose a España como una comunidad autónoma similar a Canarias, pues tú tienes más derechos, más facilidades, y también se le abre otra puerta para los que les gusta emigrar, ¿no? Que es la europea. Podrán emigrar a Europa sin ningún visado, a la Unión Europea, como si en cualquier momento pues la situación en Puerto Rico pues llegase a empeorar, porque hay que ser realista, que las situaciones cambian de un tiempo a otro. Hace 40 o 50 años habían italianos renunciando a su nacionalidad para adquirir la venezolana, y hoy en día esos que la perdieron pues quieren recuperar otra vez la italiana. Entonces todo es un ciclo en cuanto a lo económico y político, y hay que hacer la pedagogía que dice Antonio. Sí, eso que comenta es bien cierto. Hay gente de muchos países de Hispanoamérica que desean tener esta ciudadanía, se pelean. Bueno, la noticia lo enseña, las caravanas viniendo de El Salvador, de Centroamérica, caminando para Estados Unidos. También gente mandan sus hijos al desierto de Sonora, allá entre México y Estados Unidos, para que la frontera norteamericana, los federales, lo cojan
a los niños, lo metan en un centro y luego los niños cuando crezcan reclamen a sus familias que están acá en sus países. Es una estrategia que usa la gente. Claro, para ellos decir, ustedes también los puertorriqueños, porque ellos están económicamente, están en una situación bien precaria, peor que la que se vive en Puerto Rico. Y si lo compara, para ellos la ciudadanía pues es algo bien sagrado, algo bien deseado, pero en el caso de los puertorriqueños es un poco diferente. Como se dice, es útil la ciudadanía si me vengo aquí. Allá en Puerto Rico realmente no está ayudando el hecho de ser ciudadano, porque Puerto Rico no hay un progreso. El 80% de lo que se consume en Puerto Rico viene de aquí y de China. Y esa situación la creó el mismo Congreso para que las compañías comerciales como Walmart, Home Depot, McDonald's se establezcan allá, abarquen todo el mercado, ¿ok? Y los pequeños y medianos negociantes se tengan que ir a la quiebra. Es una estrategia económica que Estados Unidos ha creado, y tener pues la ciudadanía es como una paga. Tú me dejas usar tu isla para conveniencia mía y te doy a cambio pues esa ciudadanía y esos beneficios. Y eso es lo que se ha mantenido por 123 años, ¿no? Y es bien difícil para algunos hispanoamericanos entender eso, porque es una situación completamente difícil a la que pasa otros países de Centro y Suramérica. Y no sé qué tienes que decir en cuanto a esto, Antonio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Bueno, tú conoces mejor que yo. Respondiendo al principio lo que tú decías, yo no creo de hecho que incluso que haya una contradicción entre la ciudadanía americana y la española, porque finalmente son temas que llevados a cabo en un tema jurídico y político hasta se podría negociar en un momento dado, ¿no? Hacer una transición pacífica, todo sería posible. Lo que habría que decirle al boricua de a pie, a la gente que no tiene por qué tener malas intenciones, o al hispanoamericano de pie en general es, señor, lo único que puedes aspirar es a emigrar en una isla que estaba más desarrollada que la propia península cuando fue provincia. Entonces, muchas veces, y yo me meto el primero, muchas veces nos vamos a lo fácil, pero claro, la situación de Puerto Rico, como bien ha expuesto Emilio, como bien has expuesto tú, si a lo mejor no tiene los tintes catastróficos que pueda tener otra zona del continente americano, pero es una situación de injusticia radical desde 1898, y vuelvo a lo mismo. Cuando se habla de la autodeterminación, de la voluntad de los pueblos y todo ese discurso, bueno, ¿dónde queda la voluntad de Puerto Rico? ¿O dónde quedó en 1898? Porque incluso, fíjate, hace poco leía también de Carlos Canales, un historiador español, la polémica que hemos tratado algunas veces de si España podía haber luchado más por reconocer la ciudadanía cubanos y puertorriqueños, ¿no es cierto?, después del Tratado de París. Pero que Estados Unidos tampoco lo facilitó, porque dijo que tanto Cuba como Puerto Rico y Filipinas eran equiparables a las tribus salvajes y que por tanto la ciudadanía no era un tema que debía tratarse. O sea que yo creo que si uno le explica estas cosas al puertorriqueño de a pie, al hispanoamericano de a pie, lógicamente cambiarán su visión. Pero a mí lo que me sorprende, incluso dentro de todo esto, es que haya gente que ya empieza a reflexionar, señor, y si esas provincias antillanas hubieran permanecido con España, no estaría, y la propia España no estaría mejor. Eso yo creo que ya es un paso importante, porque esto hace 5 o 10 años, Samuel, no lo decía absolutamente nadie. No lo decía. Y ya hay gente que está reflexionando por este camino. Se está empezando con Cuba. Bueno, vayamos empujando hasta que ya entre Puerto Rico. No, es así, Emilio, ¿qué tienes que decir de eso? Bueno, yo voy a decir algo polémico aquí. A lo mejor a la gente se me va a molestar. Vamos a ver. Pero es que la nacionalidad estadounidense es la culpable del momento actual que vive Puerto Rico. Es correcto. Es así. Todos los males, el aumento de desempleo, el aumento de la delincuencia en Puerto Rico, que siempre había sido una isla tranquila y últimamente hay muchos muertos de asesinatos, es culpa de esta nacionalidad estadounidense, porque si Puerto Rico no fuera una colonia de Estados Unidos, no estuviera viviendo todos estos males, hay que llamarlo así, de esta manera. Ahora bien, si los estadounidenses dieran los mismos derechos
a los puertorriqueños, que el resto de los ciudadanos americanos ahí sí estuvieran hablándose de otra cosa, ¿no? Sí. Pero no es así, es más, como bien dijiste al inicio, la nacionalidad estadounidense se la otorga a los puertorriqueños en 1917. O sea, 17. muchísimos años después de la invasión. Y es porque, claro, los puertorriqueños estaban en un limbo, no eran ni españoles, ni americanos, y la nacionalidad puertorriqueña nunca ha existido. Entonces, fue como una obligación legal otorgarle la nacionalidad estadounidense, pero le pusieron esas condiciones de que no tenían derecho ni a escoger presidente, ni a escoger senadores, ni congresistas con capacidad de acción. Entonces es prácticamente una colonia, y a Puerto Rico no le interesa ser una colonia. Sí, eso es la, perdóname, esa es la crítica que me han hecho a mí. Me dicen, si tú quieres volver con España, ¿qué tú haces en Estados Unidos? Y yo le digo, es que no tengo otra opción. Claro, no tengo otra opción de tener mi ciudadanía americana. No tengo otra opción de irnos. Yo no puedo llegar a España y decir allí, yo soy español también, porque es que no me van a dejar vivir. Yo tengo que estar en papeles, o sea, eso no es así de fácil. Claro. Y yo no puedo renunciar a una ciudadanía, y yo creo que lo expliqué en un video. No puedo ciudad a la ciudad, cualquiera que sea, y quedarme sin ciudadanía. Yo tengo que tener un pasaporte, y eso quien lo emite es el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y él no ha querido darnos un pasaporte puertorriqueño, que es diferente al certificado que están dando, que dice certificado puertorriqueño. Eso es simplemente un papel. Eso no me da poderes para yo viajar, ni para sacar visa, ni para obtener beneficios en el gobierno. Porque en Puerto Rico, en las agencias de gobierno, operan con fondos federales que vienen de Washington, D.C. Y es para los ciudadanos norteamericanos, o sea, los que tienen ciudadanía americana. Si tú eres certificado puertorriqueño, tú eres extranjero en tu propia tierra. Como decía Maribra, un absurdo jurídico. Siendo extranjero en tu propia tierra, no puedes disfrutar los mismos beneficios. ¿Cómo tú crees eso, Antonio? Yo lo veo una contradicción surrealista y veo otra contradicción, que luego encima haya quien discrimine al puertorriqueño cuando el puertorriqueño llega a Estados Unidos. Señor, sí. no hubieras ido allí en 1898. ¿Qué falta le hacía a Puerto Rico aquello? Ni le sigue haciendo falta. O sea, que es una contradicción detrás de otra, como tú bien dices, y como ha dicho Emilio, tardaron como 20 años en dar la nacionalidad. No les dejaron ser españoles. Sí, es verdad que yo sigo pensando que los políticos españoles podían haber hecho mucho más, pero Estados Unidos tampoco lo permitió. Entonces, bueno, yo lo que veo que es una contradicción tras otra. ¿Y qué supuesto beneficio ha traído esto para ninguna parte? Bueno, sí, me imagino que para ciertas oligarquías, como tú bien has dicho, ciertas oligarquías minoritarias que se han posado en la isla como si la isla fuera su finca, ¿no? Sí. Y han arruinado al pequeño y mediano empresario y están haciendo sentir extranjero al boricua en su propia tierra, pero es que yo no le veo sentido ninguno, ni jurídico, ni político, ni económico. No le veo sentido, la verdad. Eso es lo que yo me digo. Yo cuando vine de Puerto Rico para acá hace muchos años, que era más jovencito, a mí me discriminaban. Yo decía, yo soy ciudadano, y me miraban, ¿qué es este? Entonces yo me preguntaba, ¿para qué soy ciudadano americano si voy a ser discriminado por ellos mismos? Que no tiene entonces, ¿qué me hace a mí? ¿Cuál es el beneficio de la ciudadanía? Si no me van a considerar parte de ellos. ¿Cómo tú crees eso, Emilio? Y ellos lo saben, porque además es un tema de idioma y de cultura. Ellos mismos nunca han querido que Puerto Rico sea un estado, entonces... No, y por eso no se anexaron el territorio mexicano completamente, porque tenían que incorporar a esos mexicanos, y ellos, por una cuestión de racismo, dijeron, no, así mismo literalmente no queremos esa cantidad de indios dentro de Estados Unidos. Entonces ya vemos ahí los tintes racistas que desde hace muchos años pues se ven en este tema en los Estados Unidos. Ahora bien, hay que decir que Estados Unidos y Puerto Rico, para Estados Unidos, Puerto Rico es su finca y se la tiene alquilado a los puertorriqueños. Hay que decirlo de esa manera. Sí, es verdad. Es tal cual, porque los puertorriqueños no tienen derecho a absolutamente nada. Son como extranjeros en su propia isla. En su propia isla. Como que el dueño de la isla es Estados Unidos y te estoy dejando ahí vivir y bueno, tienes la nacionalidad estadounidense, pero no la puedes utilizar.
dentro de Puerto Rico. Tienes que irte a Estados Unidos. No pueden votar por el presidente. No puedes tener representación en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora hay una guerra y activan el servicio obligatorio. Tú puedes estar seguro que los primeros 10,000 soldados vienen de Puerto Rico. Así pasó en Vietnam. Enseguida, para eso los puertorriqueños somos útiles. Enseguida hay una guerra, enseguida los mandan. Pero para los demás no nos dan representación. Eso es ridículo. Yo no entiendo. En la guerra del Vietnam, Samuel, ¿en la guerra del Vietnam los puertorriqueños estaban obligados a combatir en Vietnam? Sí, porque se activaron. Recuerda que en esa época no había la tecnología como los drones, unas tecnologías que hoy en día pues ya sustituyen al soldado, como los drones. Pero en aquella época era como la Segunda Guerra Mundial, tenías que dar la cara allí en el frente y morir por la causa. Y lo primero que hacían era, esa es la razón principal, te voy a decir, no es oficial, pero es una de las razones a la hora de 1917 otorgarle la nacionalidad americana, porque durante la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que murieron muchos norteamericanos en la Primera Guerra Mundial. Y si hubiesen mandado gente de Puerto Rico, se hubiesen ahorrado esa vida. Y así pensó los congresistas. Y eso lo he leído yo en muchos artículos, de que una de las razones que lo otorgaron en la nacionalidad americana a los puertorriqueños es para eso, para cuando se metieran en una guerra, tener la obligación. Los puertorriqueños están obligados, son ciudadanos, tienes que ir a la guerra. Así de sencillo. Amigo. Eso es una de las razones, no es por querer ayudarnos a nosotros, no porque querían hacernos, porque si tú te fijas y analizas el estatus económico de 1917 en adelante, siguió igual en Puerto Rico. La pobreza seguía, no mejoró. La gente, mi familia entera de parte de mi madre y mi padre tuvieron que emigrar de Puerto Rico y emigrar a Nueva York. Eso fue entre los 30 y los 40. ¿Por qué? Porque la situación estaba caótica en Puerto Rico. Los americanos entraron, hicieron un análisis en 1899 diciendo, España tenía muerto de hambre a los puertorriqueños. Sin embargo, después que entraron ellos, la situación sigue igual, no mejoró. Entonces, yo me pregunto, ¿fue por España, fue por Estados Unidos o fue que no le dieron tiempo al gobierno autónomo que la reina Regina María Cristina había firmado y le había otorgado a los puertorriqueños? En menos de un año invadieron, no le dieron tiempo a ese gobierno autónomo con la Carta Autonómica a poder desarrollarse y decir si eso servía o no. Y eso fue lo que pasó básicamente con el Acta Jones, la ley Jones. Le dieron una ciudadanía y no mejoró en nada. Cuando había guerra, entonces había que mandar a los puertorriqueños para allá. Supongo que también entonces, Samuel, habrá habido muchos puertorriqueños en Irak y en otros conflictos, ¿no? Ya, hubieron muchos. Gracias a Dios, cuando yo llegué a mis 18. También, afroamericanos también. Sí. Y cuando yo cumplí mis 18, yo tuve que ir al correo e inscribirme. Pero gracias a Dios, para la década de los 80 no hubo una guerra. Y entonces, pues, y después pues entró el conflicto de Kuwait, Irak y todo eso, pero ya yo estaba bastante mayor y no estaba en servicio. La invasión de Panamá también. La invasión de Panamá, pero ahí esos son conflictos. Esos son conflictos, lo de Kuwait fue conflicto, pero cuando hay una guerra declarada y ven que necesitan gente, entonces activan el servicio. Y creo que desde Vietnam no lo han activado, porque en el caso de Irak, como te dije, los Tomahawk, ¿cómo se llama? Los misiles, los drones, todo eso han sustituido pues las vidas humanas a los soldados. Y hoy en día siempre tienen que mandar, aunque sea poca cantidad de soldados, siempre tiene que haber vidas humanas ahí. Sí, vidas humanas. Y lamentablemente el porcentaje siempre son mayor los puertorriqueños, o no solo los puertorriqueños, los hispanos también, porque hay muchos mexicanos, muchos centroamericanos y sudamericanos dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sí, muchos de ellos son mayoritarios. Muchos de ellos entran ilegales. Déjame contarte, muchos en las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, hay mexicanos, hay gente de Centroamérica ilegal.
no tienen papeles, pero los agarran, los mandan a los conflictos y cuando regresan, allá los investiga y le dice, tú no tienes papeles, tú entraste ilegal, te me vas de aquí. Yo he visto esos casos y ellos decían, pero ven acá, yo di la vida por este país, fui a la guerra de Irak y ahora tú me vienes a sacar porque no tengo papeles. ¿Qué es eso? O sea, son situaciones bien difíciles y bien humillantes para algunos y eso ha sucedido y lo he visto aquí en Estados Unidos. Y la cuestión de la ciudadanía es algo complicado, como dice Antonio. ¿Verdad, Antonio? Es que yo lo que veo es eso, que teóricamente se ha formado la idea de que Puerto Rico pues está como en un paraíso en la tierra, porque claro, tiene Cuba que está muy cerca y de Cuba lo que escuchamos hace 62 años es lo que escuchamos, aunque te digo que todavía hay muchísima gente en Europa, incluso en Estados Unidos, que tiene súper idealizado el régimen castrista. Ahora eso sí, a Cuba no te va nadie a vivir, ¿eh? Idealizado de boquilla, pero me quedo en casita. Allá que se vaya a vivir las moscas. Porque se van de vacaciones. Sí. Se van de vacaciones a hacer turismo con los esclavos del régimen cubano, eso sí. Y entonces, claro, la comparación, yo creo, la comparación es odiosa, porque realmente lo que hace es desfigurar la realidad del puertorriqueño. Creo que es un tema muy importante y yo siempre vuelvo a lo mismo, que aparte del trabajo pedagógico, habría que hacer un gran trabajo jurídico y político en pro de que esa población puertorriqueña tuviera acceso a la nacionalidad española, igual que esa población cubana, haciendo justicia a aquello que quedó en un limbo en 1898. Porque hay que pensar también una cosa, incluso aunque el gobierno autonómico no hubiera tenido, fue cuestión de un año, los años atrás, Puerto Rico no estaba en esa situación, como yo digo, o sea, vuelvo a decir, Puerto Rico recibía continuamente emigración. Oye, nadie emigra a un sitio que para estar mal. La gente emigraba a Puerto Rico porque sabía que había oportunidades. Imagínate, Cuba, Antonio, imagínate algo, que el tranvía de San Juan era eléctrico y el de Nueva York no lo era. Incluso, pero es que incluso Cuba, Emilio, fíjate, eso por ejemplo, Iván Arrache, que es otro gran unificacionista puertorriqueño, siempre dice que la diferencia entre Cuba y Puerto Rico es que Cuba, como sea, le dejaron formar su propio estado. Bueno, tutelado, como lo que fuera, ¿no? Y entre 1902 y 1903, pues en cuestión de 50 años llegó casi 1 millón de españoles a Cuba. Porque ahí sí es verdad que los Estados Unidos, vamos a decirlo así, entre comillas, respetó que hubiera españoles que recuperaran sus propiedades, muchas familias que estaban separadas uno del otro lado del charco, y las autoridades criollas cubanas fomentaron la emigración española a la isla, ¿no? Claro, hasta que en el año 59 llegó quien llegó. Llegó Fidel y en fin. Eso no quiere decir que antes en Cuba fuera todo perfecto, porque por ejemplo Aldo Mariátegui, cuando dice que Cuba hubiera estado mejor como autonomía española, él dice que Cuba en cuestión de 50 años vivió dictaduras sangrientas también. O sea, por eso te digo, eso de que Cuba fue un estado propio lo decimos un poco entre comillas, fue un estado tutelado y muchas veces con regímenes poco recomendables, ¿no es cierto? Pero es que a Puerto Rico, a mí lo que incluso me llama la atención es eso, cómo lo han tenido, bueno, válganos el anglicismo, en stand-by, en un continuo stand-by, sin posibilidad de movimiento y postrado, y además, ¿por y para qué? Es como dice el doctor Nelson Roche Santoro, ustedes lo conocen, que es historiador y abogado, es que Estados Unidos quiere tener a Puerto Rico como esclavo. Y no es esclavo, el esclavo de aquella época que tenía cadena, grillete, que si un látigo, y no, eso no es la esclavitud que yo hablo. En la esclavitud siempre yo le he dicho, cuando la abolieron, ella no fue eliminada, ella fue transformada de un estatus a otro, se convirtió en otro tipo de esclavitud, esta vez iba a ser económica. Y es lo que tiene a Puerto Rico, a nosotros. Nos tiene una esclavitud económica, nos está sacando el jugo y la única herramienta que tienen los puertorriqueños es la ciudadanía para poder sobrevivir. Lo mismo es con el voto de la estadidad. Los puertorriqueños en el fondo no quieren hacerse Estado. Ellos han votado por estadidad porque no les queda otra opción. Y eso yo lo apuesto así. Sí. Habrá los fanáticos que dicen no, porque Disney, porque si esto, que si lo otro, pero esos son unos pocos.
en el fondo Puerto Rico en sí no se quiere hacer el Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en 123 años los puertorriqueños estén peleando por mantener la cultura española, especialmente en el lenguaje? El Spanglish nació a merced de la combinación de dos idiomas, inglés y español. Cuando tú mezclas esos dos y te ves obligado a mezclarlo, nace eso, el Spanglish, que no es un idioma, eso es un dialecto, no hay una academia que lo regula. Y nosotros hemos recibido muchas críticas de eso, y no es una opción. Si a mí me sale una palabra en inglés, es porque tengo dos idiomas aquí que los estoy usando a diario. De la puerta para afuera tengo que hablar inglés, de la puerta para adentro hablo español para conservar mis raíces con mi esposa, mi familia. Y esa ha sido la realidad de los puertorriqueños. Pero tú sabes por qué el colonial ha impuesto eso, el colonialismo. Esa crítica, Samuel, que tú te has mostrado muy directo y con razón, además, vienen precisamente por el desconocimiento, porque una de las cosas que intentó Estados Unidos fue la desaparición del idioma español, cosa que consiguió en Filipinas, pero no consiguió en Puerto Rico ni tampoco en Cuba. Por tanto, eso debería ser visto, coño, como un elemento de resistencia y no como una crítica facilona. Pero bueno, como decía mi suegro, que en paz descanse, pero como decía mi suegro que en paz descanse, pa' boludo no se estudia. Eso es original, pa' boludo no se estudia. Es que los puertorriqueños en el fondo no se sienten estadounidenses. No, claro. No. Y es la normalidad, ¿no? De que la única opción que le queda es esta, ser un estado, porque es que no hay ninguna otra salida. No, pero en el fondo no lo quieren ser, porque no se sienten americanos. Y es que no lo son. No lo son. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, mostrar una opción diferente para que el puertorriqueño vea que podemos reclamar la ciudadanía española, podemos reclamar la Carta Autonómica. Y yo he estado estudiando lo de la Carta Autonómica de 1897 y no fue si fue debido a la presión que tenía María Cristina y Mateo Sagasta de crear un instrumento para acabar con la guerra que había en Cuba, creando esas dos cartas autonómicas que le otorgaron demasiado de poder a Puerto Rico y a Cuba. Eso es lo que dicen los intelectuales y los políticos, que esa carta tenía mucho poder de crear un gobierno propio, pero tan autonómico que muchos se asombran. ¿Ustedes no han leído eso, Antonio, sobre la Carta Autonómica? Sí, de hecho, como bien dice Ferran Núñez, a partir de la década del 30, del 19, cambia la situación, porque ya los políticos de la época introducen quizá otro tipo de políticas más centralistas, pero lo cierto es que casi todas las opciones políticas presentes en la península eran partidarias de que hubiera autonomía en Cuba y Puerto Rico. Tanto los liberales, los conservadores, los tradicionalistas, todos eran partidarios de esta autonomía, algunos con una forma, otros con otra. En cuanto a demasiado poder, es que yo creo que era el consenso de la época. Ahora bien, no sabemos, y eso claro entra dentro muchas veces de la conspiranoia, si desde determinados lados oscuros se había pactado con los estadounidenses, porque ahora hay una teoría que dicen que mandaron a morir a soldados en Cuba cuando ya habían pactado la entrega de Cuba, que Estados Unidos realmente no tenía fuerza para mantener allí una guerra. En fin, hay teorías para todos los gustos. Pero sí te puedo decir que estudiando la historia política española de esa época, las fuerzas políticas, con independencia de sus ideologías, liberales, conservadores, tradicionalistas o incluso socialistas de la época, sí eran partidarios de que en Cuba y Puerto Rico hubiera una amplia autonomía. Y además se entendía que era la solución. Eso sí es cierto. Sí, y la Carta Autonómica yo creo que va en ese camino. Pero lo que veo, la invasión fue una sorpresa, porque si los españoles en Puerto Rico y en Cuba llegan a saber que Estados Unidos iba a invadir, yo no sé si esa Carta Autonómica iba a ser modificada o iba a ser diferente. Yo no... Eso es conspiratorio. No, pero es que eso ya es un movimiento que llevaba décadas, claro, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Ten en cuenta que, Samuel, en la época de la Primera República, el año 1873, una Primera República Española que duró 11 meses, hubo un barco estadounidense que fue apresado, porque por lo visto traía pertrechos militares para los separatistas cubanos, e incluso llegaron a ser fusilados varios de sus tripulantes, y Estados Unidos entonces no movió un dedo
porque tampoco le convenía que el tema se supiera mucho, que estaba siendo tan descarado en apoyar a los separatistas cubanos. O sea que el tema, como bien dice Emilio, es un tema que venía muy de atrás. Y lo que sí yo creo, y fue un fallo de los políticos peninsulares, que se tardó demasiado. Porque ya en esa época, incluso antes de la Primera República, había un amplio consenso de que había que hacer una reforma política y que Cuba y Puerto Rico permanecieran en España, pero con una carta autonómica. El tema venía de muy lejos y se tardó. Sí, María Cristina hizo una reforma. Hizo una reforma para esa época, creo que para los 1830, 40, no sé con exactitud. Es pero Isabel II. Isabel no, perdón, esa misma reina. Sí. Hizo una reforma para que, porque le estaban las cosas andando mal, y entonces pues hizo esa reforma para que a ver si mejoraba la situación entre Cuba y Puerto Rico. Pero como tú bien dices, se tardaron mucho en hacer la carta autonómica. Sí, yo creo que eso fue un fallo y hay quien apela pues a diversas teorías, como te digo, la teoría de la conspiración, de que realmente Cuba fue utilizada como moneda de cambio, porque de hecho muchos liberales españoles en esa época se hipotecaron mucho con Inglaterra. Hay que pensar que los británicos en España durante todo ese siglo controlaron las minas de la península. Huelva es la cuna del fútbol en España, de lo que en Estados Unidos se conoce como el soccer, porque estaba llena de ingleses. Los ingleses controlaban las minas de Río Tinto. Entonces hay quien pone en relación a la banca inglesa con estos movimientos políticos del siglo XIX y con Cuba como moneda de cambio. Si Cuba hubiera sido una provincia autonómica, no podía haber sido utilizada como moneda de cambio. Eso es una teoría que está en el aire. Puede ser un poco conspiranoica, pero yo no la descartaría del todo. ¿Cómo, Emilio? Pero ¿sabes por qué llega tarde a finales del siglo XIX la Carta Autonómica? Justamente porque los políticos en España tenían miedo por las revueltas por la independencia que había en Cuba, pues al final dando la Carta Autonómica se fuera a infectar el gobierno autonómico y se independizaran. Por eso es que también tardó un poco, ¿no? Por ese miedo de que quisieran después separarse. Pero hay algunos escritores que dicen que fue por evitar una guerra con Estados Unidos. ¿Eso es correcto o no? A ver, hay teorías para todos los gustos. Es cierto que nadie quería una guerra con Estados Unidos, porque incluso se habla de la hipótesis de que los británicos le podían ayudar a invadir las Canarias como represalia. Esa teoría siempre ha estado. Pero lo que sí es cierto, Samuel, es que Estados Unidos era una potencia industrial, tenía una marina muy decente, pero no tenía un ejército para mantener una guerra con España en esa época. Hay que tener en cuenta que España, aun siendo una potencia de quinta fila, logró movilizar como 200.000 soldados a Cuba. Eso es muy importante. Y segundo, otra cosa que no se suele tener en cuenta con Puerto Rico, porque es que, por desgracia, Puerto Rico no se suele tener en cuenta, es que seguramente Puerto Rico hubiera resistido como un solo hombre, como un siglo antes había resistido a los británicos. Quien echó a los británicos de Puerto Rico fueron los criollos puertorriqueños. Y en el siglo XVII los mismos criollos habían echado a los holandeses. O sea, Puerto Rico tiene mucha tradición de autodefensa, porque España siempre dejó allí milicias preparadas, porque sabían de la importancia estratégica de Puerto Rico. De ahí que viene la estatua a la rogativa, que fue que lo sacaron en 1700. El intento de invasión inglesa, ¿no? Exacto. No, fue que hubo un intento, no, entraron y acorralaron la ciudad, el viejo San Juan. Sí. Entonces salieron unos sacerdotes con unas mujeres y unas antorchas a hacer una rogativa, que todo el mundo pues rogara a Dios, y los ingleses vieron eso de los y dijeron, llegaron más tropas, vámonos de aquí. Pero te digo, eso es una de las teorías, Samuel, el miedo a la guerra con Estados Unidos. Hay otra teoría de que se traicionó y hubo políticos que habían pactado con Estados Unidos e hicieron una pantomima en Cuba, porque las maniobras militares que se hacen en Cuba no se explican de ninguna manera. Hay teorías para todos los gustos. Yo tiendo a pensar que hubo un poco de todo, pero también tiendo a pensar eso, que Estados Unidos no podría haber, en aquella época, no estamos hablando de 2021. También tenemos que pensar el estado económico que estaba España. También. No era un estado económico en aquel entonces muy bueno, y la guerra estaba representando casi que la quiebra de la Hacienda Nacional. Entonces... Con un añadido, Emilio, que había muy mala prensa, porque se decía en la época, y no sin falta de razón, que solo iban a la guerra los pobres. ¿Por qué? Porque las familias más ricas pagaban, no me acuerdo cómo se llamaba, y se libraban del servicio militar.
Entonces, claro, al final, ¿quién mandaban a Cuba? Pues mandaban a los que no podían pagar. Y eso estaba generando muy mala prensa. Como te digo, son varios factores los que se juntan. Ahora, ¿miedo a una guerra a Estados Unidos? Sí, porque era una potencia emergente. Pero yo también pienso que se pudo hacer más, la verdad. Sí, pero no sé qué pasó. Es que España estaba en ese momento, tenían problemas políticos y económicos internos. Sí, pero Samuel, pero yo insisto que de hecho los movimientos de Estados Unidos, principalmente en Cuba más que Puerto Rico, sí eran conocidos incluso desde los años 70. Y España tenía una red de espías incluso establecida en los propios Estados Unidos y España sabía que en cualquier momento podía pasar. Eso de que le cogió de sorpresa, puede ser que le cogiera de sorpresa en Puerto Rico, sí, pero en Cuba no, ¿eh? ¿No? Y formalmente Estados Unidos varias veces intentó comprarle Cuba a España. Correcto. Y España se negó. Sí, creo que en Puerto Rico había documentación y hechos que demostraban el interés de los Estados Unidos, por lo menos en Cuba. Sí. Puerto Rico yo creo que la sorpresa pudo venir en Puerto Rico, pero en Cuba se sabía de los movimientos de hacía muchísimos años atrás. Yo no sé, posiblemente no se prepararon. Posiblemente militarmente no se prepararon bien o no pensaron que podía pasar una invasión. O no sé, eso la sorpresa fue la acción militar, por llamarlo de alguna manera. Sí. O sea, no pensaron nunca que los estadounidenses iban a ser capaces de invadir Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Sí. Por eso es la sorpresa, ¿no? Sí, y también hay un cierto sector en España que también ve a los Estados Unidos como medio atrasado, ¿no? Que sobre todo en la prensa se veía que veían a los estadounidenses como gente de la montaña, gente sin cultura, etcétera, y también se le menospreció. Entonces, todo fue así de sorpresa, ¿no? Tú sabes que hubo gente en esa época, sobre todo en Florida y Luisiana, que tenía mucha relación con Cuba, que llegó a vender su casa por miedo a que España entrara allí. Sí, también, claro. Eso pasó. También en Estados Unidos había gente que veía a España como la gran potencia que fue. Y además, acuérdate también de la propaganda que hace Estados Unidos a través de la prensa con el lema del infierno con España, donde se presenta a los españoles como unos seres intolerantes, diabólicos, que están comiéndose a los niños cubanos crudos, y toda esa propaganda, bueno, y la misma propaganda del Maine. Está más que claro, remember the Maine. Claro que sí. El acorazado Maine es el mismo caso que las armas de destrucción masiva de Irak. O sea, fue una mentira. Mentira absoluta. El Maine jamás España lo bombardeó. Fueron ellos mismos. Parece ser que por un fallo técnico, pero utilizaron una red propagandística. Bueno, ya te digo, hubo gente en Luisiana y en Florida que llegó a vender su casa por miedo. Ellos alegaron que hicieron una investigación, pero la investigación fue tan corta. Eso es lo que yo estuve leyendo, que el presidente McKinley decidió convocar a todo el Congreso de los Estados Unidos para hacer un estado de guerra. No habían llegado a una conclusión en esa investigación del Maine, que ya estaban pensando declararle la guerra a España. O sea, ya tenían en mente eso, estaban buscando cualquier excusa para quedarse con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El famoso periodista Randolph Hearst, que fue el que lanzó toda esta oleada de leyenda negra como arma política moderna, como tú muy bien dices. Eso viene de esa época concretamente. Es que tú te fijas, Samuel, a dónde llegaba la cosa, que hubo gente en Estados Unidos que vendió su casa por miedo. Sí, imagínate el poder de la propaganda, ¿cuál fue? Estaba ese periodista. Ahí es cuando nace la prensa amarillista. La prensa. Eso nace de ahí, de Estados Unidos, la prensa amarillista. Y de los británicos también, ¿no? Estaba otro periodista, Pulitzer. ¿Ustedes lo han oído? Sí, claro. Joseph Pulitzer, sí. Que también lo mezclan y lo relacionan con el amarillismo de aquella época, dándole propaganda al poder militar estadounidense y diciendo, pues, entre ellos, no tan solo él, otros periodistas, otros medios, diciendo de que qué van a hacer con la isla de Cuba y Puerto Rico después que la invadan. O sea, antes de declarar una guerra, ya eso se estaba publicando en Harvard y en otros medios. Entonces, ¿dónde se corrió eso? O sea, ¿cómo corrió esa sospecha? No, y la política estadounidense durante todo el siglo XIX fue el destino manifiesto, el de América para los americanos. O sea, del norte. Sí, desde el norte, ¿no? Así es. O sea, yo creo que
sacando una sorpresa, es la política que tenían. La sorpresa vino más en Puerto Rico porque en Cuba sí, y además por la red de espionaje que tenía establecida España, sí se sabía. Y sí, creo, y yo siempre me queda eso, Samuel, que se pudo hacer más. Se pudo hacer más, eso es correcto, pero y creo que se pudo hacer más después de 1898. También. Después. Y hubieron puertorriqueños como Luis Muñoz Rivera, Valdoriotti, que trataron, pero ante la opinión del Congreso, ellos no significaban nada, incluyendo a Eugenio María de Hostos. No era nadie. Pero creo que se pudo hacer algo y por lo menos hacer una negociación para darle, a los puertorriqueños que no querían ser ciudadanos norteamericanos, que le dieran la ciudadanía española. Bueno, tú sabes que en Cuba se formó un problema porque solo podían optar por la nacionalidad española los que habían nacido en la península. Bueno, ¿y los canarios? Cuba estaba llena de canarios. Sí. Tuvieron que hacer un aditamento en esa ley. O sea, fue un desastre monumental de cabo a rabo. Y también te digo que si es verdad que si España tuvo culpa, Estados Unidos no quiso que se reconociera esa ciudadanía por equiparar con tribus salvajes. ¿Eh? Ojo a esto. Sí, esa es la mentalidad. Y tampoco quisieron que los puertorriqueños fueran españoles porque podían ser una amenaza a España reconquistar la isla también. Correcto. También. Entonces, eso también. Hay que decir que Estados Unidos fue el que trancó el juego. Sí, trancó el juego y crearon esa ciudadanía a media, que es la que nosotros tenemos, que realmente es a media, no es completa y no soberana, pero absolutamente como la que nosotros disfrutamos aquí en los estados, no lo es. Y no sé hasta cuándo va a seguir este jueguito, hasta que los puertorriqueños pues despertemos y decidamos pues salir del colonialismo y veremos hasta cuándo esto. Bueno, vamos por 43 minutos, ¿quieren seguir o terminamos este documental, este reportaje sobre la ciudadanía de los puertorriqueños? Yo te diría, Samuel, seguir o no? Yo te diría, Samuel, que hemos puesto las cartas sobre la mesa y yo me quedo con mi tímido optimismo de que igual que ya hay gente que desde diversas ópticas habla de Cuba como una posible autonomía española, lo cual es muy, muy, muy sorprendente porque, en fin, porque muchas veces incluso ni desde la propia España se favorece esto y sin embargo hay hispanoamericanos que llegan a esta conclusión, porque el próximo nombre sea Puerto Rico. Sí. ¿Y tú, Emilio, qué tienes que decir? Bueno, de que Puerto Rico lamentablemente tiene que decidir su estatus político muy pronto porque tanto económicamente como políticamente esto ya no hay quien lo aguante por los mismos puertorriqueños. O bien Estados Unidos se decide y le da los plenos poderes o los plenos derechos a los puertorriqueños, o bien los puertorriqueños pues se deciden hacer una provincia autónoma de España, que creo que hay muchísimas más ventajas de Puerto Rico como comunidad autónoma de España, porque al final es la misma cultura, el mismo idioma, y los españoles y los puertorriqueños pues es el mismo pueblo, hay que llamarlo de esa manera. Es que no va a haber ni un problema de asimilación siquiera. Exactamente. O sea, es el cauce natural de Puerto Rico. Exactamente. Pero con el actual estatus político, Puerto Rico no puede seguir más tiempo. Yo quería compartir esta carta que le mandaron ¿cómo se llama? El Office of the Deputy Attorney General, el abogado general del Departamento de Justicia, quien representa al Congreso de los Estados Unidos en los casos de plebiscito para Puerto Rico. Le mandó una carta, esto fue en julio 29 del 2020, se la mandaron a la Comisión Estatal de Elecciones en la isla y se lo mandaron especialmente al señor Juan Ernesto Dávila Rivera. Es una carta que está circulando por las redes. Habla este señor, este abogado, diciendo que las últimas elecciones que donde supuestamente ganó la estadidad, ellos no la convalidan, porque se entendió que solamente salió el 20% de los electores de Puerto Rico a votar, y eso pues no es equitativo. O sea, se supone que salga todo el mundo a votar y de ahí elijan qué es lo que quiere. Y aquí él
concluye este señor abogado de que Estados Unidos no le va a otorgar la estadidad a Puerto Rico por más que la pidan, y que solamente tiene dos elecciones: independencia o quedarse como está. O sea, ya los puertorriqueños están en jaque mate, y yo creo que esta es la oportunidad con esta carta. Correcto. De la gente, los reunificacionistas, podamos enseñar al pueblo de Puerto Rico que hay otra opción. O sea, que podemos reclamar la carta autonómica y salir del meollo, del hoyo que hemos estado por 123 años, que es el colonialismo. Y se lo dejo a ustedes, a los puertorriqueños, que nos unamos y luchemos por eso. Antonio, una última palabra antes de cerrar, porque ya vamos para 1 hora, 47 minutos. Listo, pues nada, igual que en 1898 Estados Unidos puso todas las excusas del mundo para invadir, pues ahora pondrá todas las excusas del mundo para no reconocer a Puerto Rico como Estado, y que ahora es cuando entramos nosotros a ofrecer esta oportunidad, y que por mal que nos parezcan que están las cosas, se están abriendo ventanas con oportunidades. Samuel, yo siempre digo lo mismo. Cuando ya hay gente que está reflexionando que Cuba podría ser una autonomía española, son casos especiales, no son equiparables al resto de la América hispana. Cuba y Puerto Rico. Así que vamos al lío. Emilio, última reflexión. Bueno, que Puerto Rico tiene esta vía, que es ser una provincia autónoma dentro de España, que es el cauce natural, como bien dije antes, y que todavía son una minoría, pero que cada vez va creciendo. Y hay que hacer siempre la práctica de la publicidad, de la pedagogía, como dice Antonio, para que la gente pues conozca todo lo positivo que puede traer la reunificación de Puerto Rico con España. Sigamos trabajando en este sentido para que los hermanos puertorriqueños vuelvan otra vez a su madre patria, que es España. Muy buena reflexión. Pues lo dejamos con esto, público. Manténganse ahí en el canal de Puerto Rico. Ahora es un nuevo nombre, se llama PR Provincia TV. Para que si no lo sabía Emilio, Antonio, le cambiamos el nombre porque queremos tener un formato tipo televisión, y ahora es Puerto Rico Provincia TV por YouTube. Manténganse ahí al tanto y nos vemos en otra, y gracias por sintonizarnos. Gracias Emilio, gracias Antonio por esto.